presenta como digamos, el líder, pastor universal de la Iglesia de Cristo, esa figura es muy peligrosa. Pero ¿por qué es peligrosa si Cristo la impone? Y es difícil. Dios le bendiga a todos. Vamos a leer en Hebreos, capítulo 13, versículo 20, dice así la gloriosa palabra de Dios. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. La gloriosa palabra de Dios nos dice que Jesucristo es el pastor de las ovejas, y el catolicismo romano dice que hay otro pastor visible, el cual es el Papa. Ellos dicen que hay un pastor visible. El pastor es visible, por supuesto. El pastor de la iglesia es visible. El punto es que está a la diestra del Padre. Nosotros como humanos no lo podemos ver, pero Él es visible. Los ángeles lo ven. El Padre lo ve, el Espíritu Santo lo ve. Los demonios saben que Él es visible, nuestro Señor Jesucristo. La cabeza de la iglesia es visible. El punto es que la iglesia no tiene dos cabezas, una invisible y otra invisible, o usted tiene una cabeza invisible y otra invisible. No, eso es una locura de la idolatría que hacen a Pedro, digamos, otra roca, como lo dijo hoy el señor Alarcón, que Pedro es la roca, diciendo que Pedro es Dios. O sea, está bien, Cristo, como lo repetimos siempre, Satanás dijo, está bien, vos sos Dios, pero no sos el único Dios, como dice en Ezequiel 28:2. Dice que él mismo se autoproclamó, como hace el catolicismo romano, que se autoproclama la verdad, se autoproclama la iglesia de Cristo, se autoproclama que tiene un magisterio, el cual es verdadero, y nosotros podemos ver por medio de las escrituras que es absolutamente todo falso. Eso lo dicen ellos. Es como el panadero que no tiene balanza. Él dice que 3 panes es 1 kilo. Y le preguntan cómo sabe que 3 panes es 1 kilo. Y dice, porque yo lo digo, dice. Eso es todo. Porque ellos lo dicen. No hay más vuelta para darle al asunto. Y eso es fruto de la idolatría. Entonces aquí vamos a analizar un poco lo que dice el señor Ariza, el cual a cada paso dice una herejía, una blasfemia, una ofensa contra Dios, contra Cristo, contra las Escrituras, contra la autoridad de Cristo como cabeza de la iglesia, poniendo a un hombre como cabeza. La iglesia tiene una sola cabeza, la cual es Cristo. Vamos a escuchar un poco más. Vamos a volver a las palabras universal que ha de la dicho el Iglesia señor de Ariza. Cristo. Esa figura Se ríe peligrosa. como una persona que no. Pero ¿por qué es peligrosa si Cristo la impone? Dice Cristo difícil, la impone, ¿sabes? atención. Dice, o sea, los hermanos acá dicen que la figura papal es peligrosa porque, por supuesto, destruye contamina la fe del ser humano que quiere creer en el Dios verdadero, y la Iglesia Católica le enseña un Dios falso, un Dios con un sistema jerárquico, el cual no existe en la Iglesia. En el cuerpo no hay jerarquías, en el cuerpo hay servicio, obediencia y amor. Entonces es falso lo que tiene el catolicismo romano, su sistema jerárquico, porque Cristo destruyó el papado con sus propias palabras. Él dijo, no será así entre vosotros, no habrá jerarquía entre nosotros. Ustedes ven que las naciones tienen jerarquías, tienen señores, tienen jefes, tienen gobernadores, los cuales los pueblos los llaman bienhechores. Pero entre ustedes no será así. O sea, quiere decir, Señor, que el Señor no está de acuerdo con el papado. Al contrario, el papado es un invento de Satanás. Es lo que quiso hacer Cristo. Está bien, vos sos Dios, pero yo también soy Dios. Yo soy un papa, yo soy un pontífice, yo soy un puente. Yo soy la propuesta de Satanás, que él quería ser como Cristo, otro Cristo. Y esa es la idolatría. Por eso el Señor le dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando el idólatra le da los atributos incomunicables de Dios a otra entidad que no sea Dios, el idólatra transforma a ese ente que vive en su imaginación en su Dios o en otro Dios.
Ese es el punto, porque él dice, nosotros creemos en Cristo, pero también creemos que María nos escucha, a los millones de católicos que podemos orar, aún con nuestra mente nos puede escuchar. Entonces está haciendo de María otro Dios. Por eso el Señor dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Lo mismo que la intercesión de los santos, la comunión de los santos, como lo llaman ellos. Eso es absolutamente falso, eso es pagano. Eso es lo que tiene el paganismo, que tiene muchos dioses con un dios mayor, la cual es asistido por pequeños dioses que están a su alrededor como un planeta con sus satélites. Eso es lo que cree el paganismo, y lo que cree, por supuesto, el catolicismo romano no es otra cosa que el paganismo disfrazado de cristianismo. Así que eso es el catolicismo, paganismo, simple y sencillamente y llanamente paganismo, no es otra cosa. Porque es lo que ellos proclaman. Un papa no es la figura, no es otra figura que la figura de un emperador, de un rey, de un gobernante, aparte de Cristo. O sea, la iglesia es una cosa, las naciones y los pueblos que se rigen por gobierno jerárquico es otra cosa. El Señor mismo lo dijo, no será así entre vosotros. Ellos tienen su forma de gobierno, son hombres, no conocen a Dios. Ellos se manejan así y así mantienen su orden y su gobierno. Pero entre ustedes no va a ser así, dijo el Señor Jesucristo. No habrá papas entre ustedes, porque se estaban peleando quién iba a tener el primado. Hay que decir primero, porque hay muchos que dicen que aceptan el primado. No, la iglesia no hay primados. No hay primero, segundo, tercero, no hay primado. O sea, por eso Juan, cuando se enfrentó con Diótrefes, lo que resaltaba el apóstol Juan de Diótrefes, que él quería ser el primero entre sus iguales. Es lo mismo que propone el catolicismo romano con respecto a Pedro, que es el primero entre iguales. No existe eso en la iglesia de Jesucristo. En la iglesia de Jesucristo somos todos iguales, o sea, somos miembros. Al ser miembros no tenemos ninguna autoridad, toda la autoridad viene de la cabeza. Entonces Juan destaca este gran pecado del primado, aludiendo allí a Diótrefes, que él amaba los primeros lugares, como que a Pedro lo hacen un Diótrefes. Y los diotrefanos son los católicos romanos. Pedro no, Pedro nunca anheló los primeros lugares. Pedro nunca sintió por Pablo celos o algo contra Pablo, siendo que Pablo en apariencia era el más destacado entre los apóstoles, digamos, porque él fue llevado al tercer cielo. ¿Por qué a Pedro no se lo llevó al tercer cielo y a Pablo sí? Si Pedro era el primero. El Señor mismo lo dice en 20:23. Yo no vine a dar puestos, a dar lugares, no vine a eso, dijo Cristo. Lo dice el mismo Señor Jesucristo, no vine a dar puestos. Y lo del primado es un invento católico romano, la cual el Señor alza esa bandera idolátrica de ensalzar al hombre, de idolatrar al hombre, de hacer al hombre un pequeño Dios, alguien infalible. El Señor Alarcón también ha dicho que Pedro fue llamado a interpretar las Escrituras correctamente, la cual por medio de las Escrituras nos damos cuenta que Pedro falló muchas veces en la interpretación de las Escrituras, en la interpretación de los textos. Le pasó con Judas, le pasó con la circuncisión, le pasó con respecto al sacrificio de Cristo, porque era un hombre que era un apóstol de Dios, pero le faltaba, digamos, esa profundidad que tenía Pablo, porque Pablo fue al tercer cielo y se le explicó el Evangelio. Entonces, ¿qué queremos decir con todo esto? Que el papado no existe en las Escrituras, ni en la mente de Dios, ni en la mente de la iglesia verdadera. Por eso la iglesia verdadera tiene contienda con estos personajes, ¿no? Porque ellos llevan a la gente a la idolatría, a idolatrar al hombre. Lo dijo el mismo hoy, fue sorprendente. Llegó a la conclusión, y mientras hablaba con un hermano, de decir que Pedro era la roca. Puede decir Pedro era una roca, pero él dijo la roca, o sea, haciéndolo igual a Cristo. Ahí se puede ver la idolatría de esta pobre gente. Hay una sola roca, que es Cristo. Por eso el Señor dijo, el que edifica sobre la roca, vendrán ríos, vendrá lo que venga, esa casa no se va a caer. Pero el que se apoya en la arena, o sea, en los hombres, van a venir el juicio y su casa va a caer. ¿Cómo le va a pasar al señor Ariza, al señor Arcopla, etcétera? Toda esta gente
en el día del juicio la casa se le va a caer, porque han fundamentado su fe sobre los hombres. Ni el papado no existe en las escrituras. Aparte ellos dicen que son elegidos por los hombres. Si son elegidos por los hombres, quiere decir que no son elegidos por Dios. Si no son elegidos por Dios, son ilegítimos. Es como yo mismo me nombre presidente de la nación y salga por las calles diciendo que soy el presidente de la nación. Me van a agarrar y me van a llevar a un manicomio. Es lo que pasa con esta gente. La gente hay que llevarla al manicomio directamente porque ellos mismos se autonombran. Ellos dicen que los pastores son autonombrados y los autonombrados son ellos. Porque dicen que existe un papado. El papado no existe. O sea, el sumo pontífice es Jesucristo. En otra parte de este video, no sé si lo agarraremos, el señor Ariza dice que Jesucristo no es el pontífice, o sea, no es el puente. La locura que dice este hombre son increíbles. Es increíble lo que habla este señor Moreno. Tremendo las cosas. Acá no es que dice una cada tanto, no, una tras otra. ¿Por qué? Porque es una persona que repite lo que otros creen. Y como él quiere ser idólatra, no se detiene a reconocer a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. No, él quiere tener muchos dioses, muchos salvadores, muchos canales donde acceder a Dios. No, hay un solo canal, hay un solo puente, hay un solo pontífice. Se llama Jesucristo. Está a la diestra del Padre. Es una cabeza visible, pero como por la distancia, y nosotros somos humanos, no lo podemos ver, pero Él es visible. Si nosotros nos llevaran al cielo, podemos ver que la cabeza de la iglesia es visible. Pablo lo pudo ver, se lo profetizó Ananías a Pablo, dice, de la propia boca de los labios de Jesucristo vas a oír las directivas, el evangelio, palabras que después Pablo dice, he escuchado palabras inefables que no le he dado al hombre conocer. Pablo pudo ver que la cabeza de la iglesia, Jesucristo, es una cabeza visible. ¿Cómo va a creer que la iglesia tiene dos cabezas, una invisible y otra visible? Eso se llama idolatría. ¿Por qué? Porque el ídolo de la palabra griega idolon significa imagen, figura. O sea, ellos necesitan una figura, necesitan una imagen. Por eso la palabra idolón, del griego, imagen, figura. Eso es un ídolo. El curatorio dice que imagen y ídolo no es lo mismo. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Un ídolo y una imagen es lo mismo. Dijimos, y se aclara porque esta gente demente dice que entonces todas las imágenes son ídolos. No. Una imagen no es un ídolo, pero un ídolo sí es una imagen. O un ídolo sí se manifiesta por medio de una imagen, de una figura, de una escultura, de un cuadro, de una pintura, etc. O sea, eso es un ídolo. Una figura. Ellos necesitan una figura visible, por eso es un ídolo. El Papa es un ídolo, de carne y hueso, y se van muriendo y lo van reemplazando, ¿no? Es un ídolo. O sea, ellos necesitan un eidolón, que lo llama la palabra de Dios eidolón. O sea, una figura, una imagen. Necesitan ver, necesitan tocar, necesitan oír. O sea, algo. Ellos necesitan el perdón de los pecados, por ejemplo, que escuchar del cura que los pecadores son perdonados. ¿Por qué? Porque son idólatras. Porque la Biblia dice que si nosotros creemos en Jesucristo, todos nuestros pecados son perdonados. Eso es fe, creer en Jesucristo, en su obra redentora. Pero el católico o cualquier otra persona idólatra necesita oír. ¿Por qué? Porque están ciegos. El ciego se guía todo por el oído, por el tacto, ¿no es cierto? Por tocar una figura, una imagen. Entonces ellos se guían y dicen, sí, esto es Dios. Por eso es eidolón, imagen, figura. Y ellos no se dan cuenta, dice, ¿dónde está la idolatría? El señor gordito de los mediodías dice siempre, ¿en qué soy idólatra? Dice, y es un perfecto idólatra el Señor. Así que vamos a escuchar un poquito más. Y mira que yo soy de los... Entiendo que es difícil, eso lo acepto. Acá había dicho que el Señor Jesucristo impone el papado. En ningún momento, al contrario, lo quita el papado del medio de los discípulos. Porque los discípulos querían ya poner un papa antes que Cristo parta, ya se estaban postulando para el papado.
Primero se peleaban entre ellos, dice versículo 22, 24, dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Eso es primado. ¿Quién de ellos sería el mayor? Eso es el primado. O sea, la carne humana, la carne idolátrica humana, el ser humano siempre quiere tener seguridad en algo, afirmarse en algo. Por eso los católicos están ciegos, porque ellos necesitan agarrarse de algo visible. Ellos necesitan un papa, necesitan la estatua de María, porque necesitan agarrarse de algo, porque están ciegos. El ciego es así, se va tocando por las paredes y tiene que ser guiado por otros. Por eso ellos aborrecen la sola escritura, porque la sola escritura nosotros apelamos a lo escrito, no apelamos a los hombres, apelamos a los hombres inspirados que escribieron la palabra de Dios. Entonces ellos no pueden soportar eso, porque eso es fe, creer en Dios por medio de las escrituras. ¿Cómo yo conozco a Dios? Por medio de las escrituras. Ahí está el verdadero Dios. No en la tradición de los hombres. La tradición de Dios está en las escrituras, no hay más nada. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, los padres por los profetas, en estos posteriores nos ha hablado por el Hijo. Dios habló por los profetas, Dios habló por el Hijo, punto, se acabó, no hay más nada. Toda esta gente, esta gente idolátrica de los papas y todo eso, no los conoce nadie. No conoce nadie. Ellos se autonombran, como dije. Si yo me autonombro presidente de la nación, me van a llevar preso, me van a llevar al manicomio, etc. Porque yo solo me elegí, los papás se eligen solo, por eso ellos mismos se refutan y el católico no se da cuenta. Porque está dormido el católico, está adormecido, está anestesiado por este veneno de Roma. Y ellos mismos se autodeclaran ilegales. Porque si yo voy y dice, ¿y quién te eligió de presidente a vos? Y yo digo, yo mismo me elegí presidente. Y yo mismo me estoy auto culpando, digamos. Y ellos mismos se autoculpan. Dice, ¿quién lo eligió a los papas? Los hombres, dice. Entonces son ilegítimos. Si no te elige Dios, no sos de Dios. No tenés un cargo de parte de Dios. Por eso el Señor Jesucristo vino y ordenó a los apóstoles y a Pablo. Y punto, se acabó. No hay más nada. Los eligió cuando estuvo en la tierra a los apóstoles y desde el cielo Jesucristo cogió a Pablo. Eso es todo. No hay más nada. Y esos son los que tienen autoridad para dictar doctrina. Ese es el punto, que ellos quieren autoproclamarse. ¿Autoridades para qué? Para dictar doctrina. Y al dictar doctrina imponen sus dioses. Eso es todo. La imposición de su paganismo, la imposición de sus dioses, de su purgatorio, de su María Madre de Dios, de su rosario, de sus curas, de su iglesia, todo eso es paganismo, porque ellos dicen que son diferentes medios de gracia o diferentes medios a los cuales llegar a Dios. No hay un solo medio para llegar a Dios, se llama Jesucristo de Nazaret, no hay otro medio, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, y esta es la vida eterna, hijo Jesucristo, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo a quien has enviado. Por medio de estos hombres, dicen 17:20 de Juan, el mundo va a conocer, me va a conocer a mí, al Cristo, al verdadero Dios, por medio de los apóstoles. Los apóstoles están muertos, dejaron sus escritos, por eso la iglesia verdadera es solo escritura, no necesitamos más nada. Si son ellos los testigos, no hay más testigos. Los papas, ni siquiera las personas o los discípulos de los apóstoles habían estado con Cristo. Muchos de los discípulos de los apóstoles, más de Pablo, porque él se fue a los gentiles. Los discípulos de Pablo nunca vieron a Cristo, ni por ahí algunos, en la eternidad sabremos si alguno lo vio a Cristo pasar, pero eran gentiles. Nadie conoció a Cristo. ¿Quién conoció a Cristo? Pablo. Pablo estuvo hablando cara a cara con Cristo. Pedro estuvo hablando cara a cara con Cristo. Juan estuvo hablando. Todos los apóstoles hablaron con Cristo cara a cara. Entonces Jesucristo les dio la autoridad para que ellos dictaran doctrina. ¿Qué es dictar doctrina? Dar testimonio del verdadero Dios, o sea, de Jesucristo. Por eso dice en Efesios 4:11 en adelante, que el magisterio enseña el conocimiento del Hijo de Dios. ¿Y quiénes conocieron a
a Jesucristo, los apóstoles. No solamente que lo conocieron, sino que Cristo les dio la autoridad para que ellos expresen al mundo quién es Cristo. Por eso les pregunto, ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? Ahora dijeron algún profeta, etcétera, Juan el Bautista que ha resucitado, pero ustedes, ¿quiénes dicen que yo soy? Eso le interesaba a Cristo, que ellos sepan, para que ellos puedan testificar del verdadero Dios. Ellos son los testigos, ellos son los que tienen la autoridad. ¿Por qué? No es porque solamente estuvieron con Cristo, sino porque Cristo les dio la autoridad. El que los oye a ustedes, a mí me oye. El que los recibe, a mí me recibe, dijo el Señor Jesucristo, dirigiéndose a sus apóstoles. Entonces, son ellos los que dictan doctrina. Ellos están muertos y la doctrina quedó en las Escrituras. Pablo dijo, si alguno enseña otro evangelio diferente al que yo les he enseñado, sea anatema, échenlo, no lo dejen predicar. Aun si yo mismo, un ángel del cielo, les predico otro evangelio, declárenme anatema a mí también. Tápenme la boca, no sé, enciérrenme, échenme. Lo dijo el mismo apóstol Pablo. Hay un solo evangelio. Y está en las Escrituras, no hay otro. No hay otro. Lo que hablan ellos de tradición apostólica, eso es una mentira. Eso son tradiciones idolátricas, diabólicas, de hombres, oscuras, perversas, que enseñan otros dioses, como el purgatorio, como etcétera, todas las aberraciones que ya sabemos de la idolatría. Ellos dicen que faltan las Escrituras, que los apóstoles se olvidaron de algunas cositas. Vamos a seguir escuchando. Es fuerte aceptar, tú como protestante, que has bebido de las mieles de la hermenéutica del sujeto. Dice este señor que dice que fue cristiano. No sé a qué iglesia ha ido esta gente. Que no han aprendido nada. Un verdadero desastre, desastre. Encima se burlan del cristianismo. Si fueran que, bueno, tuvieran algún conocimiento, pero no tienen cero conocimiento de lo que es la palabra de Dios. Cero conocimiento. ¿Qué se enseña? No se sabe si han sido cristianos de verdad. Un nacido de nuevo no puede hablar como habla esta gente. Esta gente nunca ha nacido de nuevo. Nunca ha creído. Porque la persona que cree es regenerada interiormente. Y solamente cuando una persona se transforma, digamos, como Dios lo cambia, le cambia digamos, se pasa a ser oveja del Señor. Por eso el Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz. O sea, las ovejas del Señor quieren las Escrituras. Ahí está la voz de Dios. En las Escrituras. Allí está la voz de Dios. En las Escrituras. Dice, es muy fuerte, dice el Señor acá, Moreno. Es muy fuerte, dice, recibir esta revelación, que claro, si son pura idolatría. Da náuseas, da ganas de vomitar todo esto. Tener a un hombre como cabeza de la iglesia que se le preguntó a Francisco a qué vino Cristo y dijo que no sabía. Eso da ganas de vomitar, de tener a un pastor así. No te imagines un pastor, ¿a qué vino Cristo? No sé. Es como, no sé, un profesor, llega un profesor, usted está en la universidad o en cualquier lugar estudiando y dice, llega un profesor de matemática y le dice, profesor, ¿cuánto es 2 más 2? Y dice, no sé, no hay respuesta. Eso es lo que hizo el Papa. Entonces usted se dice, pero esto no es una universidad, esto es el manicomio. Acá esto es una locura. Y esta gente proclama y vende esto esta gente. Lo que se dice pescado podrido, eso es lo que venden. Pescado en mal estado, cosas en mal estado, en un estado de putrefacción. Es como el muerto, como ya lo dije en otros videos, es el muerto que lo perfuman, le ponen flores, le acomodan la corbata y quieren vender un muerto, y salen a vender un muerto, y se le vendo, ¿qué me está vendiendo? Acá está, le vendo este muerto, pero tiene buen olor, usted huélalo, que tiene perfume, la corbata está bien peinado, etcétera, tiene los zapatos lustrados, pero está muerto, el único detalle. Y eso es lo que vende esta gente, dice de aquí el Señor.
Yo sé que es fuerte recibir esto, como si fuera algo muy grande. Ellos se jactan de que Jesús le dijo a los discípulos que todavía no estaban preparados para recibir esto. Y ellos dan la ilusión como que no estaban preparados para recibir los apóstoles del catolicismo. Esa es la locura. Ellos dicen que cuando Cristo les habló a los apóstoles que no estaban preparados para recibir ciertas cosas, es lo que predica el catolicismo romano. O sea, que Cristo les decía, ustedes no están preparados para hablar con muñecos, no están preparados para creer que el agua limpia pecados, ustedes no están preparados para andar con rosarios colgando, con túnica, todos disfrazados de negro, con cuellito clerical, con un gorro, una mitra, que es del paganismo, etcétera. Ustedes no están preparados para esto, eso es lo que dicen ellos. Que los apóstoles no estaban preparados para eso, hacer procesiones, andar de rodillas, arrastrándose, castigándose, como los profetas de Baal que se castigaban, se lastimaban. Todo lo que es el paganismo y lo que es una doctrina totalmente de demonios. Ellos dicen que eso es lo que Jesús le dijo a los apóstoles, que no estaban preparados. Ustedes no están preparados para hablar con muñecos todavía, eso es demasiado profundo. Es lo que quiere dar a entender aquí el Señor, que los apóstoles no estaban preparados para comer el cuerpo de Cristo literalmente. Como ellos dicen, que comen el Cristo, la divinidad, comen el alma, el cuerpo, todo lo comerán Cristo. Dice, lo matan a Dios. Usted imagínese si usted muerde a Dios. Vuela en 1000 pedazos, es como morder la bomba atómica. Esta es la locura, esta es la idolatría. Esta es la idolatría. Y este señor habla siempre de razonamiento, hay que razonar, hay que pensar, y si lo que menos hace es razonar, porque simplemente habla lo que hablaron otros descerebrados, porque son gente que claro, debido a su incredulidad, dice que el enemigo le ha cegado el entendimiento. Por eso tantas personas que decían, yo, como dijo el ciego Bartimeo, antes era ciego, pero ahora veo la luz. O los ciegos, antes era ciego, no sé quién es, pero me dio la vista, yo no lo podía ver. Si el señor Ariza podría creer en el Señor Jesucristo, se caería la secama de los ojos y podría ver que todo lo que está hablando es absolutamente falso, que no existe, que viven solo en su imaginación. Eso no existe. La otra cabeza de Cristo, porque Cristo, el cuerpo de Cristo tiene una sola cabeza. No tiene dos cabezas, una visible y otra invisible. Eso es un cuento de monstruos, de terror. Imagínense, yo me acuerdo cuando era niño veía esas películas que para nosotros eran de terror, eran terribles. Y había una degeneración, habían hecho un experimento donde a un hombre le habían colocado otra cabeza. Quizá alguno lo ha visto. Por supuesto que es de la prehistoria más o menos, pero nunca me voy a olvidar de esa película, que tenían personalidades distintas. Había como que uno era bueno y el otro era malo. Uno quería hacer maldad, uno quería salir a robar, quería hacer sus fechorías, y el otro no, el otro era bueno, quería quedarse en la casa, quería tomarse un té, unos mates, un café, etc. Y el otro no, el otro quería hacer lo malo y el otro quería hacer lo bueno. Te imaginas. Y es la misma locura que propone el catolicismo romano. El monstruo de las dos cabezas. Está Cristo, que Cristo es bueno, Cristo es santo, Cristo es puro, y está la otra cabeza, que quiere tener ídolo, que quiere tener purgatorio, que quiere declarar a María Madre de Dios, que quiere andar con rosarios colgando, con sotanas, ¿no es cierto? Todo lo que ya sabemos. Asesinando gente, porque los papás han asesinado gente, han cometido incesto, se han casado con la misma hermana, y han tenido hijos con los mismos parientes. Todo ese desastre es la otra cabeza. Y ese es el monstruo que por eso el Cristo de los católicos es falso, es un monstruo. Si usted lo analiza a la luz de las Escrituras, porque no estamos hablando gratuitamente, es lo que dicen las Escrituras. Uno no lo ve porque está ciego, pero el día que cree en Jesucristo se le cae la secama y se da cuenta que lo que tiene enfrente, lo que es el catolicismo, es un monstruo, el monstruo de las dos cabezas. Cristo, porque yo decía, nosotros creemos en Cristo, pero también hay otra cabeza, señores. Es el Papa. Y el Papa, bueno, el Papa cree
que Cristo tiene sangre pagana, que no sabe que vino Cristo. Esa es la otra cabeza. Es un poquito diferente nomás, pero es otra cabeza. Eso es lo que propone el catolicismo romano y la gente lo cree, la gente se come este cuento. Por eso, señora Lisa, me causa gracia porque dice que al cristiano o al evangélico, al protestante, como dicen ellos, le cuesta aceptarse. ¿Cómo va a ser un monstruo de dos cabezas? Usted imagínese, es un espanto, es una película de terror. Este señor no sabe que está enseñando una película de terror. ¿Por qué? Porque está ciego, no lo ve. ¿Crees con capacidad de interpretar la Biblia aplicando un método gramatical que te diga, no, campeón, tranquilo, haz lo que tú quieras, interpreta lo que tú quieras, pero la interpretación correcta la tiene un magisterio, el cual tiene un pastor universal? Bueno, la interpretación correcta la tiene un magisterio. O sea, los apóstoles, no es que ellos interpretaban, ellos testificaron lo que vieron y oyeron, por eso dice Juan también. Juan dice que lo que hemos visto, lo que hemos oído, tocante al verbo de vida, eso los anunciamos. O sea, los apóstoles lo único que hicieron fue anunciar o testificar lo que vieron. Por eso el Señor Jesucristo les dijo, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, me seréis testigo. La función apostólica que está en las Escrituras y no está en otro lugar, porque ellos son los testigos, los que fueron designados para dictar doctrina, son los apóstoles. Su función, su misión, su ministerio es brindar el conocimiento del Hijo de Dios, del verdadero Hijo de Dios. Entonces Juan dice lo que era desde el principio, o sea, está hablando de Jesucristo, o sea, ellos conocieron al que era desde el principio. No el que vino de María, porque el mismo Juan lo dice. Si alguno dice que Jesucristo vino de otro lado que no sea del cielo, que no ha venido en carne, ese es falso maestro. Y como el catolicismo dice que Jesucristo vino de María, quiere decir que es falso, son falsos maestros. ¿Por qué? Porque él dice lo que hemos visto desde el principio, dice, lo que era desde el principio, o sea, Jesucristo. O sea, él es antes que todo, porque él es Dios, él es eterno, él no tiene principio ni fin. O sea, estaba diciendo que el que él conoció, el que él abrazó, el que tenía comunión con él, el que comió con él, el que caminó con él, era Dios, el Verbo, el que era desde el principio. Entonces, él, Juan, los apóstoles, pueden dictar doctrina. ¿Por qué? Porque son testigos y porque les fue dada la autoridad dada por Cristo para dictar doctrina. O sea, María podía escribir una Biblia completa y sin embargo no fue ordenada para dictar doctrina en su época, ¿no? Cuando estaba viva. María se podría haber esforzado en decir Cristo era así o Cristo era así. Ella no lo podía hacer. Porque no fue designada apóstol, era mujer, cumplió su función. Pero María no podía dictar doctrina, como dicen los curas católicos. Se lo ha escuchado el cura Rabasi que dice que María enseña. María no puede enseñar a nadie, no puede dictar doctrina a María, o no podía dictar doctrina a María. ¿Por qué? Porque no fue designada. Es como que yo quiera meter preso a una persona, yo no puedo porque yo no soy policía, no soy nadie, no soy ninguna autoridad. Eso me lo tiene que dar el gobierno, tengo que hacer una capacitación, unos cursos, pasar unos exámenes, recibirme, estudiar, rendir examen, etcétera, y a lo último, si estoy capacitado, me dan, y dice, bueno, señor, usted puede ser policía, aquí tiene su placa, su arma, etcétera, usted tiene autoridad para meter preso a una persona. Pero si no, no. Y María y todos los que son fuera del círculo apostólico no tienen ninguna autoridad para hacer nada, para dictar doctrina, perdón. No tenían ninguna autoridad, por más que hayan conocido a Cristo. Los que tenían autoridad eran los apóstoles. Ellos sí pueden o podían dictar doctrina y quedaron plasmadas en las Escrituras. Después de ellos no hay más nadie. Lo que hace el catolicismo romano, ¿qué es lo que reclaman ellos? Dictar doctrina. ¿Y qué es lo que dictan? Que existe un purgatorio, que hay que usar rosario, que los curas perdonan pecado, que la iglesia salva, que la iglesia es mediadora, etcétera, todas sus herejías, todas sus blasfemias. ¿Por qué? Porque ellos dicen que la iglesia es maestra. La iglesia no es maestra. Los maestros son los apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos son los testigos, los que vieron, los que palparon. Por eso dicen lo que era del principio, lo que hemos oído. ¿Quién oyó? ¿Qué papa oyó a Cristo?
¿Qué papa oyó a Cristo? Ninguno. Ni siquiera los cercanos, porque nosotros fuera de los judíos somos gentiles. Los gentiles prácticamente muy poco es su palabra. No fueron designados apóstoles y no fueron ordenados apóstoles, ni se les dio autoridad para que dicten doctrina. Así que ningún gentil podía dictar doctrina, digamos. Y los papas no oyeron a Cristo, ni siquiera, como dijimos, los discípulos del apóstol Pablo, más especialmente porque Pablo se dedicó más a los gentiles, habían oído de Cristo, no habían oído la voz de Cristo. Pero ¿quién oyó la voz de Cristo? Juan, acá en este caso. Juan y los demás apóstoles. Y lo que era desde el principio, lo que hemos oído, hablando de los apóstoles. Nosotros oímos, nosotros sabemos el tono de voz, sabemos cómo él hablaba, todos sabemos. Por eso nosotros podemos explicar, podemos enseñar, por eso nosotros podemos dictar doctrina, porque nosotros somos testigos. Los apóstoles fueron llamados a ser testigos. Y ellos escribieron su testimonio, su testamento, digamos, se puede decir, testificando de quién es el Hijo de Dios. Por eso Juan dijo, el que nos oye a nosotros es de Dios, y el que no nos oye no es de Dios. Por eso este señor, toda la cátedra de católicos que se oponen tenazmente a la sola Escritura, no quieren oír a los apóstoles. ¿Por qué? Porque los apóstoles hablan del verdadero Cristo, no hablan de un Cristo hijo de María, no hablan de un Cristo que andaba con el rosario colgando, haciendo procesiones, llevando la imagen de María a los hombros, etcétera. Todas las locuras del catolicismo romano, ni vestido con sotana y cuellito clerical, ¿no es cierto? O con una mitra en la cabeza. ¿Por qué no quieren oír a los apóstoles? ¿Por qué niegan la sola Escritura? ¿Por qué luchan y hacen guerra contra la sola Escritura? Porque en la sola Escritura no existe el catolicismo, no existe el Cristo católico. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Por eso ellos son los testigos, son los únicos que pueden dictar doctrina. No solamente porque han estado con él, porque muchos estuvieron con él, sino porque fueron ordenados para dictar doctrina. El que los oye a ustedes, a mí me oye, dijo el Señor. Por eso el Señor dice que Él ha hablado por su Hijo. Y se acabó. Hasta el Hijo, Dios habló. De ahí en más nos atenemos a las Escrituras, al testimonio apostólico. Y ya vamos a hacer un video que Dios es sobre Escritura, si puede decir de alguna manera, para que podamos entender que para que haya algo verdadero tiene que haber Escritura. A esta gente, si se le preguntara si comprarían una casa, un auto, algún bien material sin Escritura, si lo harían. Por supuesto que no. Es como que yo le quiera vender mi casa, si le digo, Arisa, te vendo mi casa. ¿Cuánto es? Vale $1.000.000. Una cifra simbólica. Está bien, la compro. Me la compra, me paga, pero no hay Escritura, no hay nada, no hay papel. Ah, bueno, está bien. Yo un día voy con la policía y digo, señor policía, el señor dice, aquí está en mi casa, acá tengo los papeles. Por supuesto que él no lo haría, yo tampoco haría eso, pero es un ejemplo, es una ilustración para decir que las cosas no se hacen sin escrituras, sin papeles, sin firmas, sin sellos, sin una autoridad que respalde todo eso. Siempre hay escritura, siempre, en todos los ámbitos de la vida hay escritura para dar validez a algo. Por eso esta gente está loca, no está bien de la cabeza. Negar la sola escritura es principalmente porque quieren negar a Dios y quieren negar al verdadero Dios, porque el verdadero Dios está en las escrituras, no está en otro lugar, no está en la tradición de los hombres. Porque si fuera por tradición de los hombres, ¿qué resultado da? El Cristo católico, porque eso se lo inventaron ellos y vive en su imaginación. No es que vive en su imaginación. Ellos mismos lo han creado su propio Dios, su propia religión, su propio medio de salvación, como pasó en Babel. Ellos quisieron construir una torre para llegar a Dios. Ellos construyeron su propio camino. Por eso es la gran Babilonia, la gran ramera, como se dice, la gran Babilonia, el camino construido por hombres para llegar a Dios. Cuando hay un solo camino,
se llama Jesús de Nazaret. Ese es el camino, la verdad y la vida. Solamente por medio de creer en Él somos salvos, todos nuestros pecados se nos perdonan, quedamos limpios, lavados, justificados, salvados y santificados para la gloria de Dios. Cuando morimos vamos al polvo y un día el Señor nos resucitará y nos dará la recompensa según nuestras obras, como dice la palabra. O sea, salvos, estamos siempre salvos. No se pierde la salvación porque la salvación es un don, es un regalo de Dios, eso no se pierde. ¿Por qué? Porque la salvación del Señor es inoxidable, no se corrompe, no, la salvación es una vez y para siempre. Pues nosotros hacemos obras, sean buenas o sean malas, un día se nos va ahí en el tribunal de Cristo, porque hay dos juicios, se puede decir, uno para los impíos y otro para los cristianos. Los cristianos no es para condenación, el cristiano es para recibir recompensas, o si usted no trabajó, no hizo nada para Cristo, no recibirá nada, pero si hizo, recibirá corona, recompensas, etc. En cambio, en el otro juicio, donde van los impíos, los que no creyeron en Cristo, se les mostrará todas sus obras de que nunca conocieron a Cristo y por eso serán condenados. Eso es todo. O sea, tienen una deuda, no la pagaron, porque no creyeron en Cristo, porque el fiador es Cristo, el que paga la deuda es Cristo, el garante es Cristo, y si ellos no creyeron en Cristo, la deuda no quedó cancelada. Los cristianos cuando creen, o el pecador cuando cree en Cristo, se le cancela la deuda, punto, se acabó, eso es todo. No hay deuda, llega a la presencia de Dios y bueno, el Señor mira y dice, no hay deuda acá. El Espíritu Santo está en vos, significa que la deuda fue pagada. Entonces Cristo se manifestó a estos hombres y dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado. O sea, ellos son los testigos. Los apóstoles nunca contemplaron a Cristo. Y si lo hubieran contemplado necesitaban ser llamados, ordenados apóstoles, y luego Cristo les da la autoridad para que dicten doctrina. Ni eran judíos, ni fueron llamados apóstoles, ni fueron ordenados apóstoles, ni se les dio autoridad para dictar doctrina. Los papas no existen, solamente existe en la imaginación de ellos. Vuelvo a repetir, si yo me autodeclaro presidente de mi país, eso vive solamente en la locura de mi imaginación. Es como una idolatría, es como lo que le pasó a Satanás y le pasa a los católicos y a estos señores y a toda esta gente. Se imaginan en su mente cosas que no son verdad. El diablo se imaginó que era otro Dios y ahí empezó la idolatría. Por eso dice que en Ezequiel dice que su corazón se elevó hasta llegar al nivel de Dios. Son como esas personas que tienen cosas de, ¿cómo se dice? Complejo de inferioridad, que se comparan a la persona que admiran y se empiezan a autoelevarse solas hasta llegar al nivel. Y dicen, sí, somos iguales. Somos iguales. Y nada que ver. Es lo que le pasó a Satanás, el primer idólatra. Satanás se idolatró a sí mismo, haciéndose igual a Dios. O sea, dándose él los atributos de Cristo, al punto de creer que él podía perdonar el pecado. O sea, el anhelo de Satanás era ser otro Cristo, de llegar al punto de poder perdonar pecado. Eso lo puede hacer Dios solamente. Por eso los curas católicos son del diablo, porque ellos creen que pueden perdonar pecados. Nadie puede perdonar pecados, solo Cristo puede perdonar pecados. Por eso Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay nadie más que pueda quitar el pecado del mundo, sino el Cordero de Dios, el cual ya hizo efectivo ese sacrificio limpio, puro, santo, el cual el Padre aceptó, el cual él venció a la muerte y al pecado y resucitó al tercer día y ahora está a la diestra del Padre. Ese es el verdadero Dios. Vamos a escuchar un poquito más. Hacíamos la pausa porque este señor dice que dice que los cristianos nos cuesta mucho aceptar toda esta revelación. O sea que nosotros tenemos que empezar a hablar con muñecos, creer en un purgatorio, no creer más en Cristo, en su obra. O sea, eso tenemos que aceptar. Eso dice que eso es profundo, eso es la revelación. Eso no es, eso es idolatría, eso es paganismo. Una cabeza. Y tú tienes que sujetarse a ello para que estés vinculado a la gran tradición y estés en la ortodoxia. De lo contrario, apague y vámonos.
Dice que tenemos que sujetarnos al Papa para estar en la ortodoxia. O sea, ¿por qué antes no dicen, esto es lo que siempre se creyó? Claro, porque los que creían lo contrario, por ejemplo, en mi caso, en cualquier predicador cristiano, lo mataban directamente. Yo nunca jamás hubiera podido hablar en esa época, porque me hubieran matado, me hubieran mandado a la hoguera. Y entonces, 2000 años después, iba a decir, pero nadie dijo lo que yo digo ahora. Nadie lo dijo, dice así, nadie lo enseñó, dice. Claro, porque los mataban. ¿Cómo va a haber si los mataban? Si la gente, por solamente tener una Biblia, ya la mataban, te imaginas si predica un sano evangelio. ¿Por qué a Lutero no lo pudieron matar? ¿Por qué no lo pudieron agarrar? Simplemente porque se escabulló como una... Entonces no lo pudieron matar, porque si lo hubieran podido matar, no se sabría nada de Lutero. De hecho, no. Reforma, todas esas cosas, no se sabe nada de eso. Siempre se creyó esto, lo que enseña la Iglesia Católica. Entonces la humanidad todo iría todo al lago del fuego, porque todos le creerían al catolicismo. El catolicismo lo que hizo siempre es alejar a la gente de las Escrituras, porque en las Escrituras está el verdadero Dios. Dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. La hemos visto. ¿Quién pudo ver a Cristo? Los apóstoles vieron a Cristo, los apóstoles vieron a Cristo, los apóstoles contemplaron a Cristo, los apóstoles palparon a Cristo, los apóstoles pudieron ver, como lo pudo ver Pedro y los demás apóstoles, que Él era la roca. Cristo la roca. ¿Cómo Pedro va a creerse la roca si él pudo ver que Cristo era la roca? Esas son las locuras terribles, la mala interpretación. Es una cosa aberrante, diabólica la interpretación católica romana. Si Pedro está viendo que Cristo es la roca, ¿cómo él se va a creer la roca? Como cuando Cristo le dijo a los que ustedes perdonan el pecado, les serán perdonados, que ustedes se lo retuvieron y les serán retenidos. ¿Cómo ellos van a creer que ellos podían perdonar pecados si sabían que estaban frente al que perdonaba pecados? Eso es intransferible, no se puede transferir el perdón de los pecados. Porque si una persona podía perdonar pecados, esa persona sería Dios, o un Dios, o otro Dios. Y eso es lo que hace el catolicismo romano, tener otros dioses. Si ellos creen que un cura puede perdonar pecados, dicen que lo hacen en el nombre de Dios, pero no lo hacen en el nombre de Dios. Dios nunca mandó eso. Es que no existe eso. Si un cura dice, te perdono los pecados en el nombre de Dios, y va la persona delante de Dios en el día del juicio y dice, no, pero no tiene ningún efecto eso. No existe eso. El único que puede perdonar pecados es mi hijo, nadie más. ¿Cómo que el cura te perdona los pecados? No, eso no existe. No existe. Te dieron billete falso. Es como que usted va a comprar algo y quiere comprar y paga con billete falso y le dice, no señor, esto todo es falso, usted no puede comprar nada. O sea que lo que le vende el catolicismo son cosas falsas. Entonces dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. ¿Por qué testifican? Porque eran testigos. Nadie, por eso ellos pueden dictar doctrina o pudieron dictar doctrina por medio de las Escrituras, porque eran testigos. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Estaba con el Padre y se nos manifestó, o sea, Jesucristo. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Por eso el papado es una gran mentira. No existe en las Escrituras. Eso entiendo que sea difícil, eso te lo concedo. Dice que es difícil, que no es difícil. Es inaceptable. Es inaceptable, es como que a usted le obliguen a comer carne en mal estado, putrefacta, con moscas, con olor a cosa descompuesta. Dice, te lo acepto que no lo coma, dice. ¿Pero quién va a comer eso? Por Dios. ¿Quién va a comer eso? En un papa que no sabe ni dónde está parado. En un papa que no sabe ni a qué vino Cristo. ¿Cómo voy a comer eso? ¿Cómo me voy a sentar a escuchar a alguien que no sabe a qué vino Cristo? Es una cosa... Te lo acepto.
Me pregunto por qué Jesucristo, siendo el Dios Todopoderoso, le ha concedido tal poder a los hombres, ¿no? Es que nunca se lo dio, porque eso es intransferible. Darle poder a un hombre para que lo represente, o sea como un Dios en la tierra, porque ellos, claro, tienen al Papa como un Dios en la tierra, es Dios en la tierra para ellos. El que está entre nosotros es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos ilumina el entendimiento para que podamos comprender la doctrina de los apóstoles, lo que enseñaron los apóstoles. El magisterio vivo en este momento, todos nos tomamos, o todos los que enseñan, todos los que predican, sean maestros, pastores o evangelistas, toman de las enseñanzas de los testigos. Si hay un grupo de testigos que solamente ellos vieron los hechos y fueron autorizados para hablar, dependemos todos de ellos. Por eso el Señor dice en 17:20 que por la palabra de ellos, o sea, los apóstoles, el mundo, dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. El mundo va a creer por la palabra de los apóstoles. ¿Y dónde están los apóstoles? Los apóstoles están muertos, remuertos. Están hechos polvo. Pero dejaron sus escritos. Por eso el Señor le dijo, me seréis testigo en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Como si ni siquiera en burro tenían, andaban a pie ellos. Eran tan pobres que ni burro tenían algunos. ¿Cómo van a llegar a lo último de la tierra? Por medio de las escrituras. Jesús lo estaba profetizando. El que los oye a ustedes, a mí me oye. Y como ellos llegaban a un pequeño grupo, ni siquiera había radio, no había televisión, no había internet, no había YouTube, no había nada. ¿Cómo van a llegar hasta lo último de la tierra? Porque el Señor era solo escritura, Dios es solo escritura, los profetas eran solo escritura. Por eso dice Pedro que los mismos profetas indagaban en las profecías para saber de quién se trataba, quién iba a venir, en qué tiempo. ¿Y a dónde iban a apelar? ¿A las escrituras? ¿A quién le iban a preguntar? ¿Al verdulero de la esquina? ¿Por dónde va a venir el Cristo? ¿Cómo es el Cristo? ¿A quién le van a preguntar? A los otros profetas, lo decía a mí allí en 1:10-11. De Pedro, que los mismos profetas eran solo escritura. Ya vamos a hacer videos que Jesucristo era solo escritura, Pedro era solo escritura, los apóstoles eran solo escritura, la iglesia primitiva era solo escritura. Como dijimos, todo se hace con escritura. Tiene que ser. ¿Por qué los católicos no quieren la sola escritura? Porque son ilegales, son como ocupas que viven en una casa sin papeles, digamos, en el sentido de que están como a la fuerza. Por eso ellos niegan la sola escritura, porque la escritura no existe, porque en las escrituras dice que la casa no es de ellos. Entonces, dice Primera de Pedro 1:10, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron, diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Los mismos profetas indagaron acerca de esta salvación. Así quiere decir que los mismos profetas eran eso la escritura. O sea, todo tiene que estar apoyado en las escrituras. Es algo sumamente sencillo, pero cuando una persona es idólatra, quiere negar las escrituras, porque en las escrituras no están sus dioses, no existen sus dioses, no existe el Papa. Por eso el Señor Analiza habla todo filosóficamente, habla todo con palabras rebuscadas de aquí y de allá. Siempre anda buscando palabras nuevas para confundir al católico, como sabe este tipo. Y lo único que quiere hacer es introducir sus dioses. ¿Por qué? Porque es idólatra. Por eso no apela, tiene que apelar a un texto, analizar el texto y puede ver que el papado no existe, como en 2023.
de Mateo. Jesucristo dijo, yo no vine a dar posiciones, porque vino la madre de los hijos de Zebedeo y dijo, poné a mi hijo primero, poné a mi hijo a la derecha y otro a la izquierda, o sea, poné número 1 y número 2. Y Jesucristo dijo, no, yo no vine a poner, no vine a dar puestos privados, no es mío daros, dijo el Señor. Yo vine a hacer la voluntad del Padre, a morir, a vencer a la muerte, al pecado, resucitar y dar salvación a la humanidad por medio de mi obra. No vine a dar puesto de nadie, que primero, segundo. ¿Por qué? Porque Dios no hace excepción de personas. Dios no hace excepción de personas. Si lo hubiera puesto a Pedro primero, estaría haciendo excepción de personas. Lo estaría porque el católico cree que Cristo vino a ser dioses, vino a crear dioses. A Pedro a hacerlo un dios, a alguien que podía perdonar pecados. Nadie puede perdonar pecados, porque eso solamente lo puede hacer el Cordero Santo de Dios, porque Él fue designado como el Cordero Santo. Pedro no fue designado, ni Pablo, ni nadie. Entonces dice, escudriñando, ¿qué persona? Escudriñando, ¿qué escudriñaban? Los escritos de los otros profetas, y que tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, o sea, en los profetas, el cual anunciaba de antemano, por ejemplo, los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Los sufrimientos de Cristo. El profeta Isaías, que profetizó que Cristo iba a ser el siervo sufriente, por ejemplo. Todos tenemos que apelar de alguna u otra manera a escritos, a documentos, que se concatenan, es como un rompecabezas, que cuando está unido es armonioso y coincide y no hay contradicción. Aparentes contradicciones hay, pero no hay contradicción. Entonces, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces, esto lo que dice el señor Ariza no existe, solamente existe en su imaginación. Él dice, esto es difícil que ustedes lo puedan digerir, como digerir un pedazo de carne putrefacto. Es incomible lo que el señor Ariza propone. Me pongo en el lugar de los fariseos, de los judíos que le decían, es increíble que Dios le dé tanto poder al hombre para perdonar pecados. Dice, es increíble, dice que los fariseos son los protestantes, que solo Dios perdona pecados, y si era la verdad. Los fariseos que dijeron, la verdad, solo Dios puede perdonar pecados. Lo que no sabían que estaba Dios frente a ellos. Pero tenían razón, solo Dios puede perdonar pecados. Y el Señor Jesucristo demostró que Él era Dios. ¿Por qué? Porque le dijo, ¿qué es más fácil decir? Al paralítico, levántate y anda, o tus pecados te son perdonados. Por supuesto decirle lo que hacen los curas, ¿no? Tus pecados te son perdonados. Eso lo puede hacer cualquiera, el verdulero de la esquina me puede venir a decir, tus pecados te son perdonados. Y yo salgo contento diciendo, mis pecados me fueron perdonados, pero en realidad no se me perdonó nada. Entonces los fariseos decían, solo Dios puede perdonar pecados. Entonces ahí el Señor dijo, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O al paralítico, levántate y anda. Por supuesto que tus pecados te son perdonados. Pero él decía, ahora yo le digo al paralítico, le dijo al paralítico, levántate y anda, y dice que el paralítico se levantó. O sea que lo difícil era levantar al paralítico para la vista de ellos. Entonces él confirmaba que los pecados le habían sido perdonados. Por supuesto que después del sacrificio se hacía efectivo ese pago, ¿no? Esa deuda que tenía el paralítico con el Padre, la deuda que tenía el paralítico con Dios por su pecado, se hacía efectiva el día que Cristo resucita y es glorificado, digamos, en el sentido que se sienta a la diestra del Padre. Entonces ahí se termina la obra y el paralítico se le paga la deuda, digamos, en ese momento, pero le dijo, tus pecados te son perdonados en un modo potencial, se puede decir, porque él era la garantía, Cristo era la garantía de que los pecados le habían sido perdonados, o le iban a ser perdonados
allí en la obra de Cristo. Ese vendría a ser otro tema, para explicar un poquito de que Cristo podía perdonar pecados, y es el único que puede perdonar pecados. Si Pedro decía, tus pecados te son perdonados, y si no podían echar un demonio los apóstoles a veces, y la gente decía, pero ¿cómo sabemos que los pecados le fueron perdonados? Porque el paralítico se va a levantar. Con Cristo el paralítico se levantó. ¿Qué quiere decir? Que los pecados le fueron perdonados, que eso era verdad. A los curas, cada vez que perdonan pecados, le tendrían que traer un paralítico y decir, bueno, cura, si mis pecados fueron perdonados, haga como Cristo, que Cristo dio una evidencia de que era verdad lo que le había dicho. O sea, una prueba. Cristo dijo, bueno, ustedes no creen que los pecados les son perdonados, ustedes no creen que yo soy Dios, yo les voy a demostrar que los pecados les fueron perdonados y que yo soy Dios. Le dijo al paralítico, levántate y anda. Entonces dice que el paralítico se levantó, como dice Mateo 9, hizo su lecho y se fue a su casa. ¿Qué quiere decir? Que los pecados le fueron perdonados. Que era verdad, el único que puede perdonar pecados es Cristo. Si lo hubiera hecho Pedro o cualquier otra persona de esta tierra, le dice, te perdono los pecados, y dice, bueno, ahora, para que se confirme eso, decirle al paralítico que se levante. Va a estar 3 días orándole al paralítico, que el paralítico no se va a levantar. ¿Por qué? Porque los pecados no le fueron perdonados, porque el único que perdona el pecado es Cristo. De la misma manera, me sorprende que Cristo le dé tanta responsabilidad y tanto poder, en cierto modo, a una persona como ser el pastor de sus ovejas. Dice que le dé eso es intransferible. Te imaginas que una persona pueda tener poder para perdonar pecados, lo consume, se consume como cera dentro de un horno con 7000 grados de calor. Esta gente tiene en la mente, no sé qué tiene en la cabeza. ¿Cómo Dios le va a dar a un hombre la responsabilidad? Dios estaría creando otro Dios, otro igual a él. Porque ese es el anhelo de Satanás, ser otro Dios, perdonar pecados, ser amado, ser glorificado como Cristo. Y eso es lo que enseña esta gente. Que Cristo vino a crear otros dioses. Y dice, ¿cómo? Dice que yo sé que es difícil, dice, que puedan aceptar que Cristo le dé tanta responsabilidad y tanta autoridad a un hombre, pero eso es imposible. ¿En qué cabeza cabe eso? Si Pedro hubiera tenido eso, Pedro sería Dios, u otro Cristo. Pero ellos lo creen, que los apóstoles pueden perdonar pecados, y a través de su falsa sucesión apostólica, como dijimos, un policía no puede ordenar a otra persona policía, no puede agarrar al hermano en su familia y decir, ahora te ordeno policía. No puede hacer eso. Y un apóstol tampoco, le pasó con Matías Pedro. Matías nunca fue apóstol. Pedro lo podría haber nombrado, Pablo, podrían venir todos los apóstoles y ponerle la mano a Matías, que Matías nunca iba a ser apóstol. Porque ellos no podían hacer eso. Porque como dicen 4:12, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores y maestros y evangelistas. El que constituye es Cristo, no el hombre. El hombre no puede hacer nada. Yo no puedo hacer nada, nadie puede hacer nada. El que constituye, el que pone, ¿no es cierto? Coloca en el pueblo de Dios maestros, pastores y evangelistas, profetas y apóstoles, es Cristo. Nadie más, nadie puede hacer eso. Nombrar apóstoles es una locura. Es una locura. Es una locura total. Yo me miro cómo esta gente puede creer esas barbaridades. Yo, desde niño, adolescente y joven, fui a los colegios católicos. Nunca creí en el catolicismo. Me pareció una locura total el catolicismo. Siempre. Yo estudiaba porque eran colegios que estaban de 2 años adelantados, digamos, lo que estaba cualquier otro colegio, y por la gracia de Dios tenía una facilidad, estaba becado, entonces podía acceder a esos lugares de estudio. Pero eran católicos, ellos tenían todas sus cosas, ¿no? Se les respeta porque eran muy buena gente. Pero nunca creí en el catolicismo. Lo que ellos me hablaban y me decían, habla con María. ¿Y dónde está María? Yo les decía. Y allá está, me señalaban una estatua.
Y yo iba y veía ese cemento ahí y decía, pero qué locura es esta, esto es una locura. Yo era un niño, un adolescente. Esto es una verdadera locura. Le digo, ellos me animaban a que hable con María si María estaba muerta, se murió hace 2000 años. Entonces el señor Alicia dice, ¿cómo no? El cristianismo no puede aceptar el catolicismo, si es una verdadera locura. Vamos a escuchar un poquito más y ya terminamos. Que trato de ser muy flexible, pero esto es que con el Papa sí no podemos, o sea, no podemos abrir la puerta a decir, ay, no hay un Papa. Un Papa. A ver, yo hago este ejercicio, o sea, pregúntense, hermano, hagamos esta pregunta, razonemos un poquito, respiremos, vamos a razonar. Me gusta cuando dice razonemos un poquito, porque lo que menos hace él es razonar. Porque si él razonaría y diría, bueno, como Dios le va a dar el poder a un hombre para perdonar pecados, ese hombre sería otro Dios. Ese es el razonamiento. Él dice, razonemos un poquito. Vamos a ubicarnos en tiempo, espacio y persona. Me encanta. Y si agarramos el DeLorean y nos vamos al año 33 o al primer siglo, ¿quién es el pastor de la iglesia de Cristo? Cristo muere, resucita y se va. Según Cristo, o sea, ¿qué hacemos nosotros en esa época? ¿Quién sería nuestro pastor? Él pregunta, ¿quién sería nuestro pastor? Como dice en 13:20 de Hebreos. Él es el pastor de las ovejas, Cristo. Y con esto ya terminamos. Hay mucho para hablar, pero 13:20 dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Entonces las escrituras no dicen que el Papa es el gran pastor, o que ellos dicen Pedro, pero Pedro se murió. Esta gente no sé, no. Él dice, Señor, así me da lástima. El Señor le dice, razonemos, pensemos, respiremos hondo, para campeón. Y creen todas estas barbaridades de que Pedro se murió. Es como que yo tengo una empresa y dice, bueno, voy a poner como gerente general a Pedro. Pero la gente me mira, Pedro se murió hace 2000 años. No podés poner a Pedro como gerente de tu empresa. Se murió yo. ¿Está muerto? Sí, está muerto. Entonces vienen y llaman al manicomio y me llevan. Ellos creen que Pedro está vivo por medio de una sucesión apostólica que nunca sucedió, porque Pedro era apóstol, pero no podía nombrar a otro apóstol. Por eso está ese pasaje donde él quiere nombrar por medio de suerte y tirar los dados, etc. Porque si nosotros vamos a la palabra original allí en el griego es tirar los dados, o sea que ellos como que tiraron los dados, como algo sortílego. Se ve en los brujos como ellos tiran huesos, tiran dados. No queremos decir que Pedro era un brujo ni nada de esas cosas, sino que queremos decir que él se salió o sea, se perdió el rumbo, perdió la brújula, digamos. Él no podía nombrar apóstol, o sea, la unción de la carnalidad le vino y dijo, voy a nombrar, como dijimos lo del policía, una mañana se levanta y dice, bueno muchachos, yo soy policía y quiero nombrar a alguien policía, se me ocurre nombrar a alguien policía. Y todos se ponen de acuerdo porque están tan locos como yo, ¿no? Los apóstoles, bueno, por supuesto que Pedro tenía una ascendencia sobre los otros apóstoles, en el sentido de que tenía una personalidad, ¿no es cierto?, que de buena manera se imponía. No quiere decir que Pedro era malo ni nada por el estilo, simplemente que era humano. Pedro no era un semidios, ni como dice el señor Aragón, que Pedro fue llamado a interpretar correctamente las escrituras. Aún Pablo dijo, si yo mismo les enseño otro evangelio, declárenme anatema. El mismo Pablo que fue al tercer cielo y con sus cartas explicó todo el evangelio.
el mismo Pablo, el mismísimo Pablo, dijo, si yo me equivoco, si yo les enseño algo que fuera de lo que ya les enseñé, declararme anatema, aún el mismo Pablo. Y Pedro también estaba en ese pelotón de los apóstoles que se podían equivocar, digamos. Por eso Matías nunca fue apóstol. Matías nunca fue apóstol. ¿Por qué nunca fue apóstol? Porque lo nombró Pedro y los otros apóstoles. Podía venir el mismo Pablo a ponerle la mano a Matías, que Matías nunca iba a ser apóstol. ¿Por qué? Porque el que lo tenía que nombrar era. Entonces, vamos a ir concluyendo por acá. Como habíamos dicho, que el pastor de las ovejas es Jesucristo. La iglesia tiene una sola cabeza, como dice en 1.18 de allí de Colosenses, que la cabeza de la iglesia es Cristo, y como dice también en 1.22 de Efesios, que la cabeza de la iglesia es Cristo. Como dicen otras versiones de Efesios, de 1.22, Efesios 1.22, con este pasaje terminamos, que Él es la cabeza, no Pedro, ni los papas, y menos Pedro, porque Pedro ya está muerto. ¿Cómo va a ser la cabeza Pedro? Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y los dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Acá, como lo traduce Reina Valera, produce como una confusión. El cura Toro dice que la iglesia fue puesta por cabeza. No, Cristo fue puesto por cabeza para beneficiar a la iglesia. Lo que pasa es que esta traducción da un poquito de confusión. Podemos leer otras traducciones, como por ejemplo que estaba mirando. La Nueva Traducción del Viviente dice: Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo. Cristo es la cabeza, no es ningún papa. La iglesia no tiene dos cabezas. La iglesia tiene una sola cabeza, es visible, el punto es que está en el cielo. Que no la podemos ver nosotros no significa que no sea visible. Dice, Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Esta es la Nueva Traducción del Viviente, la Nueva Traducción Viviente. La traducción católica latinoamericana, la latinoamericana, la que por lo general usan los católicos, dice, Dios colocó todo bajo sus pies, o sea, de Cristo, y lo constituyó cabeza de la iglesia, a Cristo. Entonces ellos tienen que ver la misma traducción católica, dice que Cristo es la cabeza de la iglesia, al punto que ellos agregan que hay una cabeza visible y otra invisible. No, la iglesia tiene una sola cabeza, se llama Jesucristo, no hay otra cabeza aparte de Cristo. La iglesia no tiene dos cabezas, porque es lo que hablamos de esta película que yo veía de niño, que el monstruo de dos cabezas, donde uno era bueno y el otro era malo. Eso es lo que hace el católico. Cristo es el bueno y el Papa, pero ellos creen que el Papa es bueno también. Van en direcciones opuestas. Por lo general en esta película, que es como una caricatura, ¿no es cierto? Uno quería ir para el norte y otro para el sur. Siempre estaban en desacuerdo, eso era el punto. ¿Por qué? Porque eran dos cabezas. Un cuerpo no puede tener dos cabezas. Usted imagínese si usted tiene otra cabeza. No sé, la cabeza que usted quiera. Él va a pensar en una cosa y usted va a pensar en otra. ¿Qué sería de ese cuerpo? Desastre. No sabe a quién obedecer, porque el cuerpo está para obedecer a la cabeza y todos tenemos una sola cabeza. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo, el cual tiene una sola cabeza. Y Cristo nos dejó las Escrituras. Nos envió el Espíritu Santo para que nos ilumine. Por eso la unción del Santo está sobre nosotros, para iluminarnos con respecto a lo que enseñaron los apóstoles, lo que testificaron los apóstoles. Para eso es el Espíritu Santo, para iluminarnos de quién es el Hijo de Dios, para llegar al conocimiento del Hijo de Dios por medio del testimonio de los apóstoles. Para eso es la unción del Espíritu Santo, no para dictar nuevas doctrinas. El magisterio contemporáneo, el magisterio viviente, aparte del círculo apostólico, no puede dictar doctrina. La iglesia no está para dictar doctrina, la iglesia está para aprender y anunciar la doctrina de los apóstoles, o sea, el testimonio de los apóstoles, el conocimiento del Hijo de Dios, del verdadero Dios. Entonces, dice, puso bajo sus pies todas las cosas y lo dio por cabeza suprema a la iglesia. Estas son otras traducciones, por ejemplo, la Serafín de Ausejo 1975. Son otras traducciones que nos aclaran
porque la Reina Valera produce confusión, pareciera que la iglesia es cabeza de todo, ¿no? Pero si vamos a otras traducciones podemos ver, y se nos puede aclarar y ir al texto original en el griego, para ver qué quiso decir el autor, si quién es la cabeza, Cristo o la iglesia. No, la cabeza es Cristo. Dice, bueno, la tradición del lenguaje actual, y con esta terminamos, Dios puso todas las cosas bajo el poder de Cristo y lo nombró jefe de la iglesia. Cristo es para la iglesia lo que la cabeza es para el cuerpo. Con Cristo, que todo lo llena, la iglesia queda completa. Esa es la traducción lenguaje actual. Que hay que tomarlo el lenguaje actual como algo más, como que se amplía más, o sea, no hay que tomarlo tan, porque a veces tanta explicación como que pierde el sentido pero es más o menos lo que dicen todas las traducciones, que la cabeza es Cristo y que la iglesia es beneficiada por la cabeza Cristo. Eso es todo. O sea, la iglesia no es cabeza, la iglesia es cuerpo. La iglesia obedece las órdenes de la cabeza. La iglesia no puede dictar doctrina. La iglesia no puede dar órdenes en el sentido doctrinal o dictar doctrina. ¿Por qué? Porque es el cuerpo. Usted imagínese, usted ve mi cuerpo, mi cabeza, y mi cuerpo, si no tuviera cabeza, no puede hacer nada. No recibe órdenes. Está muerto, digamos. Y la iglesia, si no tiene cabeza, está muerto, digamos. Por eso la iglesia está viva, porque tiene como cabeza a Cristo. Nosotros tenemos una cabeza viva. El catolicismo tiene una cabeza muerta, que es Pedro. Pedro está muerto. No hay sucesión, así que tiene una cabeza muerta. Los dirige un muerto. Y un muerto no puede hacer nada. Usted imagínese un muerto. Es como lo que dice que yo tenía una empresa y quiere poner un muerto como gerente general, esa empresa se va a venir abajo. ¿Por qué? Porque lo dirige un muerto. No hay dirección. Entonces, la cabeza de la iglesia es Cristo, no el Papa. Esta gente no... Los papas no son ilegítimos. ¿Por qué son ilegítimos? Porque los eligen los hombres. Y ellos los eligen los obispos. ¿Desde cuándo los obispos eligen un papa? Como dice en 20:28, de hecho, dice que llama Pablo a los obispos de Efesos, a los líderes, a los supervisores, a los vigilantes de la Grey, para despedirse, para darle las últimas instrucciones. Él había estado 3 años con la iglesia de Éfeso, y se estaba despidiendo. Él decía que después de él iban a venir lobos rapaces, etc. Entonces dice que estos obispos fueron puestos por el Espíritu Santo. Te imagínese que estos obispos se reúnen para elegir un papa. ¿Dónde se vio eso? Eso es imposible. Es como una sublevación. Es como una rebeldía. Porque la iglesia tiene una cabeza que es Cristo y dice, bueno, vamos a elegir otra cabeza. Es una locura. O sea, los obispos no podían elegir un papa. Y es lo que hace el catolicismo romano. Elige papa por medio de obispos. Eso es todo falso, todo cuento, todo lo que enseña esta gente es todo sacado de una película de terror. No pueden los obispos. Es como que hay, vamos a poner una figura, un pastor y una iglesia, y que se reúnen los miembros de la iglesia para elegir otro pastor. Pero si ya tienen pastor, ¿para qué? Es algo que está fuera del lugar, no coordina una cosa con la otra. Es como una familia y se reúne la familia para elegir otro padre. Y ya tienen padre. Ahora quieren tener otro padre. ¿Por qué? Por la rebeldía, por la idolatría. ¿Por qué quieren elegir papas que son ilegítimos? Lo dijo el mismo señor Alarcón. Los papas no los elige el Espíritu Santo. Yo hice un video y está ahí el video donde el señor Alarcón dice que los papas no son elegidos por el Espíritu Santo, sino que son elegidos por los hombres, o sea, por los obispos. Si son elegidos por los hombres, significa que son falsos. O sea, todo el catolicismo es falso. Los papas no existen en la teología de Cristo, en la doctrina de Cristo, por lo tanto es falso. El mismo Juan, ¿por qué tercera de Juan es bíblica? Porque Juan, o esta epístola, de la cual no está el nombre, habla lo mismo que Cristo, que el papado no existe. En cambio ellos dicen que Clemente enseñó que el papado existe. O sea, ¿quién está equivocado? ¿El que enseñaba como enseñaba Cristo, o sea, la tercera de Juan, o la carta de Clemente? Carta de Clemente, si el papado no existe, ¿cómo va a decir que Cristo enseñaba doctrina católica? Es lo mismo que enseñan ellos, que
escribieron una cosa que los apóstoles, Cristo, Dios, todos son un grupo de esquizofrénicos que escriben una cosa, pero a escondida enseñan el catolicismo romano. Eso es lo que decía esta gente. Esa es la tradición de ellos. Que ellos llaman tradición apostólica o sagrada tradición. Que tanto Dios, Cristo, los apóstoles enseñaban catolicismo romano fuera de las escrituras. O sea, escribían una cosa, pero enseñaban a viva voz todo lo contrario. Esto es lo que enseña esta gente. Así que vamos a dejarlo por acá. Es un comentario que quería hacer el señor Ariza, que enreda a los pobres católicos, da una apariencia, y es un verdadero desastre. Si uno tuviera que hacer un video de él completo, el video duraría 10 horas más o menos. Pues son tantas las incongruencias, porque el hombre o el muchacho solo repite lo que otros creen, no tiene criterio propio, él dice siempre que hay que razonar y lo que menos hace él es razonar. Así que lo vamos a dejar por acá y que Dios le bendiga.